Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, el tema es que la responsabilidad para proteger como un concepto excepcional es también el resultado de un camino que se va a basar en la construcción de varios consensos. Algunos nos van a decir, si queremos ver cuál es el camino en Venezuela de esta doctrina de la responsabilidad para proteger, sobre todo nos vamos a tener que ubicar a partir del año 2018. Porque en el año 2018, a través de la noción de la crisis de refugiados, de los informes del ACNUR, de las manifestaciones de los países receptores señalando que la migración venezolana era un problema para ellos, comienza un proceso de ubicación y de subida del tono a la situación de Venezuela. Entonces, eso que empezó en el 2018 con esa crisis migratoria, llega en la ubicación, en el imaginario de Venezuela, crisis humanitaria. Una crisis humanitaria es el resultado o de una situación sistemática de violación de derechos humanos, de una catástrofe o de una guerra. Y ese concepto va a ir haciendo un camino hasta que llega el Consejo de Seguridad. Porque el Consejo de Seguridad, que ha debatido, sobre todo en el 2019, varias veces el tema Venezuela, es la vía para la aplicación del capítulo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. No lo logran por la lógica del veto que tiene el sistema de Naciones Unidas, pero ya empieza a construirse la idea de que el sistema de las Naciones Unidas, precisamente por los aliados venezolanos, no es la vía idónea. Entonces se busca abrir esa puerta, que es la responsabilidad para proteger, que dice, bueno, si el sistema no me contesta, yo debo usar la soberanía de los países que señalan para intervenir en ese otro país señalado. Y en el 2020 nosotros vamos a ver dos cosas. Un proceso que es el proceso de los informes Bachelet, que después de ese pico del 23 de febrero de 2019 y esos debates, recordemos que el Consejo de Derechos Humanos le da un mandato a la alta comisionada para que venga e investigue, por eso ella vino y hace continuamente actualizaciones de ese informe. Esa vía, que es la que señala que en Venezuela hay una serie de problemas, se complementa por esta vía del informe de los expertos independientes, como ellos los denominan, que ya directamente da las características marco para dos cosas que muchas veces se han visto, por ejemplo, en Libia avanzó, Consejo de Derechos Humanos, remite a la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional recibe, da un mandato de detención contra Muammar al-Gaddafi, pero al mismo tiempo se aplica la responsabilidad para proteger y se va a lo denominado invasión humanitaria. Que una de las cosas que es importante que nosotros tomemos en cuenta es que Libia no mejoró derechos humanos, no tuvo un proceso de reconstrucción y hoy, sobre todo con el tema de la esclavitud, es la mayor crisis de derechos humanos de la región africana. Pero entonces nosotros ahí vemos por qué los informes son importantes. Los informes son importantes porque son las vías de legitimación de la actuación. Son las vías que se utilizan como medios probatorios oficiales, neutrales, de terceros, que van a decir que la situación es tan grave que debe romperse el derecho para restituir los derechos, que era eso que veíamos de salvar de la asfixia estrangulando como base de esta doctrina. Entonces, en ese sentido, esos informes contribuyen a esto. Al igual que contribuye la existencia de cosas como el Grupo de Lima, porque el tema del Grupo de Lima en realidad es una técnica que hoy en día se usa porque en relaciones internacionales se ve mal que un país grande y poderoso persiga un país chiquito, como sería el caso de Venezuela. Entonces, ¿qué se hace? Se buscan los países aliados para llevar una voz que diga, no es un problema con Estados Unidos, es un problema con todo el mundo, con las bases de la solidaridad del derecho internacional. Y ahí, así como es importante la responsabilidad para proteger los informes, hay un hecho que a lo mejor nos parece curioso, que era Angelina Jolie el año pasado en la frontera colombo-venezolana. Pues recordemos en el caso de Sudán, la importancia era de George Clooney,
¿Por qué? Como la responsabilidad para proteger es un tema de consenso, es un tema de decir toda la humanidad siente que hay que intervenir, que es justo, que es necesario. Se juega con la opinión pública, con todos los que tienen peso. Y por ejemplo, esos grandes actores son gente que están en el imaginario como buenos, exitosos, nobles, y siempre juegan en este tablero. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.